Buenas noches, compañeros y profesor. A Elisa y a mí nos corresponde hablarles sobre teorías éticas clásicas. Acá les puse un pensamiento de Sócrates que dice que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para aprender debemos reconocer nuestros propios errores, porque si no aceptamos nuestros fallos no avanzamos, ¿verdad? Es como la otra frase que dice que cuál es la diferencia entre escuela y la vida, que dice que en la escuela aprendes, luego te hacen la prueba. En cambio en la vida nos mandan la prueba y luego aprendemos. Y esto es muy cierto, siempre debemos aprender de nuestros errores para no cometerlos de nuevo y siempre ir por la vida, ¿verdad? Tratando de hacer el bien a los demás. ¿Qué es una teoría ética? La teoría ética es una teoría filosófica que fundamenta la moral, es decir, justifica su validez y legitimidad. Como toda moral, consiste en una serie de normas. ¿Qué quiere decir esto? Que busca un término medio o que beneficie a la mayoría, ¿verdad? Y además es de una serie de valores como la felicidad. Estas teorías buscan precisamente justificar estas normas y valores. También se le puede decir que son el resultado de la reflexión del ser humano donde se trata de entender la moral. Bueno, ya habiendo explicado un poco el término de la teoría ética, acá les mostramos las teorías éticas más célebres de la antigüedad, en la que cada uno de ellos pretende explicarnos o convencernos a través de estas teorías cuál es el fundamento de la teoría. Por ejemplo, está el intelectualismo moral de Sócrates, que recordando un poco sobre Sócrates se dice que fue condenado por ser sofista, cuando era lo contrario. Su pensamiento era que la sabiduría no era acumular conocimiento, sino tener juicio para distinguir cuando se sabe una cosa o cuando no. Luego está el relativismo moral de los sofistas. Sofistas sí, se le llamaba a los filósofos del siglo V, que eran prácticamente los maestros de sabiduría. Enseñaban sobre la retórica, que es el arte de hablar bien, y sobre la erística, que es el arte de persuadir o convencer. Esto con el objetivo de enseñar a los jóvenes para que se dedicaran a la política. Luego está el eudemonismo de Aristóteles. Además está el hedonismo
Les voy a hablar sobre el intelectualismo moral socrático, que tiene 4 pensamientos. Uno de ellos es la concepción socrática de la virtud. Se dice que en Grecia se le decía arete a lo que perfecciona una cosa, haciendo que sea tal y como debe ser. Arete significa excelencia o virtud. Se dice que antes del siglo V el término arete tenía otra connotación, aplicándosele a las herramientas de trabajo o instrumentos musicales, además a los animales o distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, se habla de que el arete de un caballo puede ser su velocidad, habilidad o resistencia, pues son las características que hacen excelente al caballo. Sócrates empieza a aplicar el término arete al ser humano en general, dando a entender que el arete del ser humano se refiere a lo que lo hace ser mejor como ser humano en general, aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o excelencia en el sentido moral. Luego está el conocimiento, libertad y moral. Según el planteamiento socrático, una vida que no gobernamos racionalmente ni siquiera es propiamente hablando nuestra vida. Somos dueños de nuestra vida y somos por consiguiente libres. Cuando nuestra razón impone su dictado a nuestra voluntad, cuando por el contrario nos dejamos arrastrar por las fuerzas del ánimo o del apetito, entonces nos comportamos como esclavos, más que como amos y señores de nuestra vida. En ausencia de pensamiento y conocimiento se puede decir que más que vivir somos vividos por fuerzas que no gobernamos. Y es contra esta falta de autonomía y de libertad contra lo que se pronuncia regularmente Sócrates. Sócrates se da cuenta de que el conocimiento es condición de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza. Nos hace dependientes, nos ata indefectiblemente a algo o a alguien. Un individuo sin conocimiento de sí y del mundo en el que vive es como un barco a la deriva. No va donde quiere, sino donde es llevado por los vientos y las mareas, y por lo tanto no es libre. Ahora bien, solo a propósito de seres racionales, con el conocimiento suficiente para actuar libremente, tiene sentido hablar de moral. Sería absurdo juzgar desde el punto de vista moral a alguien cuya ignorancia le impide actuar libremente. De lo contrario, de lo único que tal vez cabría hacerle moralmente responsable es de su propia ignorancia, pero no de haber actuado mal, porque si Sócrates está en lo cierto, nadie actúa mal sabiendo lo que hace. Dentro del intelectualismo moral socrático también encontramos lo que es la virtud y felicidad, que dice que para Sócrates, como para la mayoría de los filósofos griegos, la felicidad es el objetivo principal de la existencia. Lo que ocurre es que Sócrates no considera legítimo llegar a ella por cualquier Dentro del intelectualismo moral socrático encontramos también la virtud y felicidad, que dice que para Sócrates, como para la mayoría de los filósofos griegos, la felicidad es el objetivo principal de la existencia. Lo que ocurre es que Sócrates no considera legítimo llegar a ella por cualquier camino. Hacemos bien en tratar de ser felices, pero no si tratamos de serlo a cualquier precio o a cualquier costa, ¿verdad? O a costa de lo que sea, como se dice. La felicidad que se alcanza mediante el engaño o la producción de sufrimiento ajeno es indigna. Solo la felicidad que se alcanza por el camino recto o por la vía de la virtud es digna de ser disfrutada, y solo la sabiduría y el conocimiento nos permiten descubrir cuáles son las vías legítimas a la felicidad y cuáles no. Lo que Sócrates se esfuerza en mostrar es que
Existe una estrecha relación entre el saber, la virtud y la felicidad. El conocimiento del bien conduce a la práctica de la virtud y el ejercicio de ésta nos hace felices. Pero de estas tres realidades, la sabiduría constituye la más valiosa, ya que propicia la adquisición de las otras dos. Y esta última consideración es la que justifica que denomine intelectualismo a la concepción socrática de la moral. También está la otra que puede ser enseñada la virtud. El intelectualismo socrático tiene una importante consecuencia lógica, oportunamente destacada por Platón, el principal discípulo de Sócrates, y quizá el filósofo más importante de la historia. La consecuencia en cuestión es que la virtud puede ser enseñada, no es algo que se herede ni que corresponda por derecho a una casta o a una clase social. Tampoco es algo que se tenga por naturaleza o nos venga dado de nacimiento, y tampoco es un don divino o un regalo de la fortuna. Para Sócrates, la virtud es algo adquirido. Lo singular del planteamiento socrático es que para Sócrates el camino real y por añadidura y el único camino seguro para la adquisición de la virtud es el conocimiento. Según Sócrates, la virtud puede ser conocida y el que la conoce actúa de acuerdo con ella misma, actúa rectamente. Luego encontramos la otra teoría, que es la del relativismo moral antiguo de los sofistas. La palabra sofista significa maestro en sabiduría. Eran personas que participaban en la política y se les contrataba para dar lecciones. Enseñaban el arete, que significa virtud. La concepción de la ética profesada por los sofistas en la antigüedad suele ser considerada el modelo del llamado relativismo moral. El relativismo moral se fundamenta en la creencia de que no es posible determinar ni de manera natural ni de manera racional por todos los seres dotados de razón lo que es moralmente correcto. Según los sofistas y los relativistas morales, en general, las normas y preceptos morales que regulan las relaciones entre los individuos en el seno de una comunidad son siempre convencionales, se aceptan por interés, por conveniencia y no tienen otra razón de ser que dicho interés y dicha conveniencia. La consecuencia inmediata de esta doctrina es que ninguna actuación puede ser considerada buena o mala en sí. Todo depende del parecer o de la opinión de los sujetos particulares. Los individuos juzgan sobre lo bueno y lo malo en función de su modo de ser, de sus intereses o del proyecto que se traen entre manos. Es moralmente bueno lo que nos parece moralmente bueno, mas solo durante el tiempo en que nos lo parece. Y no hay ninguna conducta que pueda ser considerada en sí misma censurable, independientemente de cualquier consideración personal particular. En este sentido, el relativismo moral puede ser considerado la antítesis del intelectualismo moral socrático. La virtud puede ser conocida y enseñada para los sofistas, en cambio, se trata solamente de una opinión, de un parecer, de un punto de vista. Podemos persuadir a los demás de la conveniencia coyuntural de practicarla, pero no podemos enseñarla. A continuación hablaremos sobre la filosofía moral aristotélica. Es aquí donde vamos a hablar sobre el eudemonismo aristotélico. Según Aristóteles, todo ser natural tiende a la actualización de lo que le es más propio, de lo que es de modo esencial, y también le distingue del resto de los seres naturales. El fin hacia el que tiende cada ser particular es por relación a él mismo, un bien. Así pues, si hablamos del hombre,
El bien consistirá en la actualización de aquello en lo que de modo más propio y esencial consiste ser hombre. Y puesto que lo más esencialmente distingue al hombre del resto de los animales es la razón. Para el hombre, el bien más elevado, el más, llamémoslo, supremo, consistirá en la actualización de su racionalidad. Actúa del modo más excelente o virtuoso, tanto en el qué decir como en el hacer o el actuar, se comporta o se conduce como un ser racional. Según Aristóteles, en este cumplimiento de lo que más esencialmente le corresponde ser, alcanza el hombre la felicidad, que es el fin último que todos los hombres persiguen. Ahora bien, continuando con la filosofía moral aristotélica, encontramos una de las teorías, que es la teoría aristotélica de la virtud. Esta lo que dice es que no somos solo razón y como advierte oportunamente Aristóteles, no podríamos vivir según la razón, sin dar al mismo tiempo cierta satisfacción a las demandas del cuerpo y a las pasiones del alma. La vida en general, incluida la del que quiere vivir según la razón, precisa de bienes materiales suficientes para calmar el hambre, la sed y el resto de las necesidades corporales. Pero para poder llevar una vida racional es preciso, además, que hayamos aprendido a administrar convenientemente nuestros deseos y nuestras pasiones. Ahora hablaremos un poco sobre el hedonismo antiguo. Específicamente hablaremos sobre la ética epicúrea. Bueno, en la antigüedad se distinguieron por su importancia dos escuelas filosóficas morales que se ha convenido en calificar como los hedonistas, que era la escuela cirenaica. Esta fue fundada por los discípulos de Aristipo de Cirene de 1943 a 355 a.C. y la escuela Epicuro. Aquí trataremos como de resumir algunas de las reflexiones más importantes sobre la moral. Bueno, específicamente el Epicuro enseña que la felicidad es el fin último de la vida y que ella misma consiste en el placer. El placer es principio y culminación de la vida feliz y al placer en efecto reconocemos como el bien primero. Otra de estas corrientes filosóficas de las que hablaremos es el estoicismo. Bueno, el estoicismo es una corriente filosófica que fue fundada en Atenas por Zenón de Citio. Este nombre proviene del término griego estoa, que significa pórtico, y al parecer lo que se dice es que Zenón impartía sus enseñanzas bajo el pórtico pintado del ágora ateniense. De acuerdo con esta escuela o esta corriente filosófica, dice que la naturaleza entera se halla gobernada por una razón providente y divina, que dirige sabiamente el destino de las cosas de los hombres. Dicen que es insensato e inútil intentar cambiar el plan de esa providencia divina.
ocurre siempre lo que tiene que ocurrir. O sea, como que lo que está para uno está, y que esto va a suceder del modo exacto en que tiene que hacerlo. Por eso dice que nuestro deber como seres dotados de razón es aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza, no querer ir en contra de ella.